La ciencia moderna ha hecho descubrimientos muy interesantes en un lugar inesperado, tras los viejos muros de este convento. La vida de estas religiosas ha aportado una nueva luz sobre la enfermedad del Alzheimer. Estas monjas están dispuestas a prestar un valioso servicio. Han donado sus cerebros a la ciencia. Algunas de estas hermanas se mantienen sorprendentemente lúcidas. Están desafiando al Alzheimer. Y además su vitalidad rebate las aceptadas teorías sobre cómo se produce la demencia. En este documental presentamos a personas que están ayudando a resolver el misterio del Alzheimer con métodos inusuales. En el transcurso de esta batalla contra la enfermedad, se hace patente que a veces el bienestar de los pacientes se ve amenazado. El misterio del Alzheimer. Estamos en Lexington, Kentucky. Fue aquí a principios de los 90 donde comenzó una investigación que se ha hecho famosa. Se la conoce como el estudio de las monjas. Este es el Centro Gerontológico Sanders Brown, dirigido por David Snowdon, profesor de neurología y un reconocido experto en Alzheimer. Estas manoplas fueron confeccionadas por una monja de 104 años, la hermana Mathia, una de mis preferidas. Durante casi toda su vida adulta tejía diariamente un par de manoplas para los pobres. Una mañana, cuando estaba en el convento, me dijo, ¿de qué color le gustarían unas manoplas? Y unas horas después encontré una bolsa marrón en mi habitación del convento con esto dentro. David Snowdon hizo algo que ningún otro investigador geriátrico había hecho nunca. Se fue a un convento, concretamente al School Sister of Notre Dame de Minnesota. Snowdon quería investigar la demencia científicamente. Las monjas resultaban perfectas para este estudio debido a su avanzada edad. Una de ellas atrajo la atención de David Snowdon, la hermana Mathia Gores, descendiente de alemanes. Era una persona extraordinaria en todos los sentidos. Llegó a vivir hasta los 104 años. Mi relación con ella se forjó a lo largo de 15 años. Estaba llena de energía. La última vez que fui a visitarla, ella ya había cumplido los 104 años. Recuerdo que fui a su habitación y no estaba allí. Pregunté a una de las hermanas y me dijo, ha bajado al cuarto de enfermeras, está organizándolas. Era una mujer estupenda, con mucha vitalidad. Normalmente las personas que llegan a vivir tantos años poseen un cierto nivel de energía que, en parte, es lo que les ayuda a vivir más tiempo. La hermana Mathia fue una de las más de 600 monjas que participaron en el programa de investigación que se llevó a cabo. La monja más joven tenía 80 años, la más mayor 107. Las hermanas fueron observadas, entrevistadas y examinadas médicamente con regularidad. David Snowdon les hacía test psicotécnicos, pruebas para analizar su memoria y capacidad mental. Mathia siempre obtuvo buenos resultados y, a pesar de su avanzada edad, no mostró ningún signo de Alzheimer. Sin embargo, las investigaciones de Snowdon querían ir un paso más allá. Pidió a las monjas que donaran sus cerebros a la ciencia después de su muerte. La mayoría de ellas aceptaron con la esperanza de que su donación aportara conocimientos más profundos sobre el Alzheimer. Cuando la hermana Mathia murió, comenzó el trabajo del patólogo. Ahora los investigadores tienen una oportunidad única. Poseen informes detallados y bien documentados sobre el comportamiento mental de las monjas. Y también tienen la posibilidad de examinar sus cerebros, que revelará su comparación. Otro factor importante en esta investigación es que las monjas vivían en condiciones casi idénticas. El Alzheimer solo se puede diagnosticar de una manera fiable cuando se examinan los finos cortes transversales del cerebro en el microscopio. En seres vivos, incluso la tecnología de rayos X más moderna es incapaz de encontrar cualquier tipo de cambio en el cerebro causado por el Alzheimer.
Sin embargo, en el cerebro de un fallecido se podrán ver a simple vista agujeros que demuestran un avanzado estado de Alzheimer. Así que David Snowdon se sorprendió al examinar el cerebro de la hermana Mattia. Todo apuntaba hacia los habituales cambios causados por el Alzheimer, fibras retorcidas conocidas como ovillos. Pero eso no era todo. Eran estructuras redondas, conocidas como placas. Estas placas estaban en todas partes. Se cree que estos depósitos son los verdaderos causantes de la enfermedad, pero Mattia no mostró signos de Alzheimer. Tuvo la mente totalmente lúcida hasta el día de su muerte. Con ella nos llevamos una sorpresa cuando vimos que en su cerebro había una gran cantidad de patología de Alzheimer. Y eso realmente nos sorprendió. No obstante, ella, como otras hermanas, podía tener un cerebro con Alzheimer y no mostrar los síntomas. Y fue este hecho lo que puso en cuestión la teoría ya conocida del Alzheimer. El mismo Alois Alzheimer describió los típicos cambios cerebrales hace 100 años. Los depósitos redondeados, las placas de Alzheimer, eran particularmente evidentes. Alois Alzheimer los encontró en el cerebro de August Deter. Este paciente murió con demencia severa. Se supone que las placas son el veneno que mata las neuronas. La muerte masiva de neuronas lleva a la demencia. La mayoría de los investigadores todavía cree esto hoy en día. Sin embargo, las placas pueden no ser la única causa. Esto se demostró incluso de forma más sorprendente en el caso de la hermana Bernadette. Tenía más de 80 años cuando David Snowdon empezó la investigación en su convento a principios de los 90. La hermana Bernadette tuvo una gran formación académica. Fue a la universidad y obtuvo un título de posgrado. Fue maestra durante más de 30 años, 7 de los cuales estuvo enseñando en un instituto. Snowdon le hizo los primeros test de memoria cuando tenía 81 años. Y tenía 84 años cuando realizó el último. En esa época, Snowdon no se imaginaba que ella sería un caso muy especial. Ella era una persona muy agradable, extremadamente perspicaz, y una de las cosas extraordinarias que destacaría de ella eran los resultados de nuestros test. Tenía una gran memoria. Los resultados que obtuvo fueron muy buenos. De hecho, en la mayoría de las pruebas que le realizamos a lo largo de varios años, incluso mejoró ligeramente en algunas. La hermana Bernadette murió de un ataque al corazón de manera inesperada a la edad de 85 años. Cuando exploramos su cerebro, comprobamos que tenía uno de los tipos de Alzheimer más severos que jamás habíamos visto. A nivel médico y clínico, su grado de Alzheimer era de los más elevados. Tenía el gen del Alzheimer, su cerebro sufría la enfermedad que estaba muy avanzada. Pero en las 3 pruebas anuales que le hicimos a lo largo de 4 o 5 años no apareció ningún indicio de los síntomas de Alzheimer. Siempre dio muestras de su inteligencia. Al principio pensamos que nos habían enviado el cerebro equivocado, pero en realidad después vimos que era el ejemplo más claro de cómo alguien resiste a la enfermedad. Es como si una persona sufre un terrible accidente de coche y sale de él sin un rasguño. Aquí están mis pastillas. Pero casi todos los pacientes sufren los efectos de la enfermedad. Necesitarían una ayuda rápida de los investigadores, pero la mayoría de ellos se siguen centrando en las placas. Voy a poner mis gafas aquí. Dímelo solo si te llamo preguntándote dónde están, porque normalmente no las dejo ahí. ¿Estás buscando algo? Sí, tengo que llevarme mi bolsa de maquillaje. Tu bolsa de maquillaje está en la bicicleta. ¿Realmente quiero ir en bicicleta? Sí. ¿Me he olvidado el monedero? No, lo he guardado. Martina Peters tiene 42 años y está en la primera fase del Alzheimer. ¿En la mochila?
No, no está en la mochila, ya te lo he dicho. Señor Stefan. Sí, señora Peters. No está en la mochila. Me estoy volviendo loca. Tal vez los ha metido en la bolsa de la bici. No, ahí ya has mirado. Aquí no está. No lo encuentro. Ya. En fin. Ve con cuidado. Sí, te llamaré. Bueno, lo dejo todo en tus manos. Pero me llevaré estos 10 euros. Tengo que poner gasolina. Vas en bicicleta. Bueno. Me he confundido. Ve con cuidado. Vale. ¿Es por ahí? Hasta luego. Vas a llamarme, ¿no? Sí, lo haré. Te quiero. Yo también. Adiós, saluda a todo el mundo. Y no te olvides de limpiar aquí, está un poco desastroso. Sí, sí. Hasta luego. Hasta luego. Es como una pérdida de todas las cosas buenas. Ves lo rápido que todo se convierte en efímero. Sé que solo me queda un cierto tiempo para poder darme cuenta de las cosas y siento dolor. Es una lenta despedida de todo lo que forma parte de mí. Martina padece un tipo de Alzheimer que es hereditario. Los afectados se enferman a una edad muy temprana, a veces incluso con 30 años. La madre y el hermano de Martina también están afectados. Hasta hace 2 años trabajó como florista, pero luego tuvo que dejar su trabajo. Ya no podía recordar nada, ni los pedidos ni las sumas de dinero. Hacer guirnaldas sigue siendo su pasatiempo. Esta es para su hermano mayor. Y ya acude a un centro de cuidados. El hecho de que su pareja haya enfermado de esclerosis múltiple no supone ninguna diferencia, aunque a veces se muestran un poco irónicos. Todo empezó con pequeños lapsus de memoria, al igual que ocurrió con su hermano. ¿En qué año estamos? ¿2006? ¿2007? Lo empecé a notar hace 6, 5, 4 años. No sabía que era una enfermedad hereditaria. Mi médico lo sabía, pero como le dije que me suicidaría si me diagnosticaban Alzheimer, no me lo dijo. Tal vez fue mejor así. Martina hace todo lo que puede para retrasar esta enfermedad degenerativa. Juega al ajedrez una vez por semana y lee mucho. Trata de estar mentalmente activa. Algunos científicos piensan que es muy efectivo. El Alzheimer es una enfermedad que afecta a la memoria. Por eso es bueno que empecemos a desarrollar nuestra memoria desde que nacemos y mantenerla activa a lo largo de nuestra vida. Así tendremos menor riesgo de contraer Alzheimer o quizá de retrasar los efectos en el caso de desarrollar la enfermedad. Entrenamiento mental como prevención. Esta teoría se ha confirmado en muchos casos, algunos de ellos sorprendentes. Un neurólogo inglés lo demostró con un jugador de ajedrez llamado Richard Wetherill en 2004. Un día, Wetherill fue a ver a su médico. Ya no era capaz de pensar con antelación 8 movimientos como hacía antes, ahora solo conseguía pensar 5. El médico le mandó a hacer unos test de memoria. Wetherill los superó de forma brillante, no mostraba ningún síntoma de demencia. Richard Wetherill murió inesperadamente poco después y se le realizó una autopsia. El patólogo encontró su cerebro repleto de placas. El diagnóstico fue sorprendente. Estaba casi en la fase más avanzada de la enfermedad de Alzheimer. El mismo diagnóstico que algunas de las monjas. Parece ser que los músicos también consiguen retrasar los efectos de la demencia. En ciertas áreas, sus cerebros son más grandes.
Neurólogos suizos descubrieron que son estas áreas las que probablemente se degeneran más con la edad. En otro estudio, neurólogos norteamericanos descubrieron que tocar música conseguía frenar la demencia mejor que otras actividades mentales como la lectura. Como ya demostró el estudio en el convento, existen muchos más factores involucrados en el desarrollo del Alzheimer de lo que creían muchos investigadores. Músicos como el saxofonista de 84 años, Charlie Mariano, pueden beneficiarse de haber desafiado a sus cerebros durante décadas. Tocar un instrumento requiere una compleja interacción mental y física. El cuerpo y el cerebro han de coordinarse. Esto podría crear una especie de reserva en el cerebro, según algunos científicos. Esta reserva puede ser lo que proteja al batería de 83 años, Louis Bellson. Pero ¿qué ocurre realmente cuando alguien desafía al Alzheimer? ¿O cuando alguien se ve afectado por la enfermedad? Investigadores alemanes están analizando estas cuestiones y se han encontrado con algunas contradicciones. Los sujetos estudiados por estos científicos no son personas, sino ratones. Estos ratones son especiales. Han sido manipulados genéticamente y tienen genes humanos en su genoma. Los genes provenían de pacientes que sufrían una forma hereditaria y particularmente severa de Alzheimer. El resultado del estudio de estos animales puede suponer un gran avance para los investigadores, y por ese motivo han sido criados bajo una estricta seguridad y completamente aislados del mundo exterior. Los científicos quieren prevenir cualquier infección por bacterias y virus. Thomas Bayer tiene que cambiarse como un cirujano antes de operar, cuando saca a los ratones de sus jaulas. El Alzheimer no se desarrolla de forma natural en los ratones. ¿Son entonces los modelos adecuados para esta enfermedad al transportar genes humanos? ¿Realmente enferman? Las pruebas de conducta dan a los investigadores un conocimiento profundo de estas cuestiones. Primero, un ratón normal y sano siente curiosidad y lo explora todo antes de elegir un lugar donde aposentarse. Luego, un ratón con Alzheimer. Este ratón tiene miedo y reacciona como los humanos que tienen la enfermedad. No está seguro en el nuevo entorno y rápidamente se retira a una esquina. Thomas Bayer considera cruciales estas pruebas. Experimentar con ratones con Alzheimer que muestran los mismos síntomas que los humanos. Someten al ratón sano a un nuevo experimento. En estas aguas teñidas, los investigadores pueden recoger detalladamente los movimientos con una cámara. Su comportamiento es el normal. Explora con curiosidad cada rincón del entorno desconocido. Por el contrario, un ratón con Alzheimer gira sin rumbo fijo y sin dar muestras de querer explorar. Los investigadores no tienen duda. Este ratón tiene Alzheimer. Muchos de los experimentos que hemos realizado son muy significativos y, curiosamente, los resultados son más obvios cuando han perdido un gran número de neuronas. Eso tiene lugar cuando el ratón tiene 6 meses. Es entonces cuando encontramos estas anomalías de conducta. Es una correlación realmente buena. Por eso estamos convencidos de que los resultados de estos experimentos aportarán avances sobre la enfermedad de Alzheimer. Las preguntas claves son: ¿qué ocurre en el cerebro del ratón? ¿Se hacen visibles depósitos en forma de placas? ¿Destruyen tanto el cerebro que provocan demencia? Primero, Thomas Bayer corta el cerebro del ratón en láminas superfinas, solo de unas milésimas de milímetro de espesor.
La gran ventaja con los ratones es que, a diferencia de los humanos, sus cerebros pueden ser examinados en cada una de las fases de la enfermedad. El siguiente paso es importante en la investigación de la causa de la enfermedad. Las secciones del cerebro deben teñirse. Cada tipo de célula y cada depósito necesita su propio color. Thomas Bayer decide teñir las placas. Sabe que la mayoría de sus colegas científicos están interesados en esos depósitos redondeados. Muchos creen que estas placas son el veneno que provoca la muerte de las neuronas. ¿Dónde están las placas en el cerebro? ¿Y dónde mueren las neuronas? Bayer también observa algo que contradice las teorías sobre el Alzheimer. Las placas están ahí, pero las neuronas mueren en otra parte. Esta franja de células está casi completamente destruida. Y las placas del Alzheimer están aquí y aquí, más alejadas. Otra cosa que podemos ver aquí es que hay algo en las mismas células. Esto no son placas, son depósitos en las células. Y eso es lo que en realidad provoca la muerte de estas finalmente. A pesar de estos resultados sobre el estudio de la conducta y los exámenes del cerebro, todavía se están desarrollando nuevos medicamentos que solo atacan a las placas. En nuestros experimentos con ratones, las placas son responsables de la pérdida del 10% de las neuronas. El otro elemento que aparece es el causante de la muerte del 90% de las células restantes. Diciéndolo de otro modo, si fuéramos capaces de desarrollar un método para disolver esas placas, a lo sumo podríamos salvar únicamente el 10% de las neuronas. Por el momento no hay muchos científicos que hayan prestado atención a estos resultados. Thomas Bayer acaba de tomar posesión de su cátedra. Esto no contribuye a que sea escuchado por otros investigadores con más experiencia, a pesar de que podría ser muy importante para el bienestar de un gran número de pacientes. Si no mirara su teléfono móvil cada mañana, Martina Peters no sabría qué día de la semana es. Necesita ayudas como esta para poder manejarse en su vida diaria. El médico le ha dicho que no tiene cura. No tiene ninguna esperanza de que aparezca algún medicamento milagroso. Es realista. Un enorme reloj que puede mirar constantemente le ayuda a cumplir con las citas y a organizar el día. Tiene que ir comprobando la hora cada pocos minutos. Se le ha recetado una medicación especial para ayudarla en su concentración, pero Martina sabe que estas pastillas solo pueden retrasar, no prevenir el deterioro de su cerebro, algo que percibe día tras día. He hecho cosas como esconder dinero, aunque lo he encontrado un tiempo después. Eso es algo bueno, claro, porque así he tenido 10 o 20 euros más. Pero estas cosas van en aumento, y si no tuviera ciertas personas cercanas a las que puedo llamar y decirles dónde voy a poner las cosas, si pongo esto aquí o allá, estaría perdida. Su pareja, Stefan, es su apoyo más importante. Habla con él de todas sus citas y de todo lo que necesita hacer, y él se lo recuerda a su debido tiempo. La vida diaria es también un reto para Stefan, porque a veces la frustración de Martina por sus olvidos se convierte en agresividad. Pero ¿cómo se supone que puede alguien afrontar el diagnóstico de Alzheimer, especialmente si tiene solo 42 años? Cuando me diagnosticaron la enfermedad, ya puedes imaginar mi conmoción. Primero pensé, ¿qué voy a hacer? ¿Me suicido estrellando mi coche? ¿Lo dejo en medio de las vías del tren? ¿Me corto las venas? Pero luego me dije, no, voy a luchar. Martina decidió no esconderse. Ella tiene sus propios métodos para afrontar la enfermedad. Solo trato de educar a la gente. Esta enfermedad es terrible, sigue siéndolo, pero no es contagiosa. Nadie debe preocuparse de que le contagie.
Martina decidió asistir a una convención de la Sociedad del Alzheimer. Allí también había científicos invitados que hablarían sobre las placas como la causa más probable de esta enfermedad. Martina Peters decidió ir para que escuchasen el punto de vista de uno de los pacientes afectados. En el Congreso Internacional de Berlín fuimos capaces de que hablara delante de casi 1.500 personas sobre su experiencia con la enfermedad del Alzheimer. Y ahora estamos muy contentos de anunciar que ha aceptado nuestra invitación para hablarnos de la enfermedad desde su perspectiva. Damas y caballeros, amigos enfermos y familiares, para aquellos que no me conozcan, me llamo Martina Peters. Estoy muy feliz de que me hayan dado la oportunidad de hablar aquí para animar a otros que sufren de demencia y para dar algunos consejos sobre la vida diaria. Mi médico me confirmó el diagnóstico por teléfono. El diagnóstico es Alzheimer. Por teléfono. Mi opinión es que eso no estuvo bien. Quiero daros un consejo. Acudid siempre a la consulta con alguien cercano. Los asistentes saben que es muy poco habitual que alguien con Alzheimer admita tan abiertamente que padece la enfermedad. Con frecuencia los enfermos sienten vergüenza. Os lo aseguro, son mucho más fuertes de lo que creen. El ejercicio es una terapia para Martina. Afirma que monta en bici para controlar su rabia. Siente rabia contra una enfermedad que la deja desamparada. Ella está muy familiarizada con esta enfermedad. Su madre murió de ella, pero es muy difícil cargar con la experiencia de su propia demencia. Cuando empecé a sentir los síntomas, se me olvidó cómo poner el coche en marcha. Gracias a Dios fue solo una vez. Giré la llave, pero luego pensé, ¿y ahora qué tengo que hacer? Me pasé 3 minutos pensando en ello y de pronto me acordé de nuevo. Es algo que no me había pasado nunca en mi vida. Además, yo había conducido incluso un tractor desde muy joven. Para mí fue un shock. Realmente no puedo expresarlo con palabras. Sientes miedo. En ese momento te entra pánico. No podía dejar de llorar. Pero Martina posee un espíritu luchador. No quiso que su enfermedad le afectase negativamente y buscó trabajo como voluntaria en un centro para mayores. Puede que sea una visión de su propio futuro. Aquí es donde quiero estar cuando no pueda valerme por mí misma, dice. Martina cuida de algunos de los residentes, va con ellos de paseo o practica juegos de mesa. Pero para ello, primero tiene que encontrarlos en un entorno con el que no está demasiado familiarizada. Ojalá supiera qué planta era, la primera o la segunda. Hola, ¿hay alguien en casa? ¿Hay alguien? La persona a la que viene a ver no está en su habitación, tal como esperaba Martina. Una situación trivial, pero que a ella la confunde. Elizabeth no está aquí. Se siente insegura. Por un momento sus pensamientos giran en círculos. Este comportamiento es típico de los que sufren demencia cuando experimentan algo que no les es familiar. Es una consecuencia de los cambios en el cerebro. Cuando se tienen problemas de memoria, el cerebro ya está dañado. Es como una bola de nieve rodando por una pendiente. Es muy difícil de frenarla. Y es muy importante detener este proceso antes de que haya daños. Hay que frenar la enfermedad desde el principio. Hay un científico que ha descubierto cómo hacerlo, Pat McGeer, de la Universidad de la Columbia Británica en Vancouver, Canadá.
Este afamado neurocientífico ha estado elaborando su propia teoría sobre el desarrollo del Alzheimer. Sus estudios también contradicen las teorías más extendidas. El método que eligió para teñir muestras de tejido demostró ser clave en un descubrimiento inesperado. Generalmente teñía los segmentos de cerebros infectados con tintes habituales para hacer visibles las placas. Pero un día probó un tinte nuevo. En principio estábamos investigando si podría ser o no una infección vírica, ya que era lo que se barajaba en aquella época, principalmente el virus del herpes. No pudimos encontrar evidencia del virus, pero algunos expertos en inmunología decían, buscad ese marcador del sistema inmune HRLDR. Y lo hicimos. La primera vez que vi un trozo de cerebro teñido con este marcador del sistema inmunológico, casi me caigo del taburete, porque ahí estaban esas células. Era espectacular. Nunca habíamos visto nada así. Sin embargo, lo que vio por el microscopio no eran las placas que se ven siempre. Vio una gran cantidad de células cerebrales específicas conocidas como microglias. Estas células solo se encuentran concentradas en ese número si el cerebro está inflamado. Pat McGeer decidió investigar en la biblioteca. ¿Nadie había visto antes estas particulares células en el cerebro de un enfermo de Alzheimer? ¿Podría ser quizá el Alzheimer una inflamación del cerebro? Finalmente encontró un artículo científico de 1919. Hablaba de las células microglias en los cerebros con Alzheimer. McGeer se dio cuenta que su colega había llegado a la misma conclusión 90 años antes. La inflamación en el cerebro como la causa de la demencia, una teoría que había caído en el olvido. McGeer quería ahora demostrar que era cierta. Lo que quería era encontrar casos de pacientes que habían estado tomando agentes preventivos, como antiinflamatorios, para otras dolencias distintas al Alzheimer, pero que habían mejorado de esta enfermedad. Y entonces empezamos a examinar y buscar enfermos que sufriesen artritis reumatoide, porque esta es una patología de las articulaciones muy devastadora que aparece antes que el Alzheimer, y por lo cual los pacientes toman una gran variedad de antiinflamatorios. Los toman para hacer frente al dolor que sufren. Si una inflamación era la causante de la enfermedad del Alzheimer, unos antiinflamatorios corrientes usados para tratar el reumatismo, por ejemplo el ibuprofeno, podrían servir también contra el Alzheimer. Pat McGeer habló con reumatólogos expertos de todo el mundo y les preguntó si tenían pacientes que tuvieran problemas reumáticos y que además padeciesen la enfermedad de Alzheimer. Me dice que no tiene ningún caso, pero lleva años tratando a pacientes y seguro que debe haber alguien que más tarde haya desarrollado la demencia. Muchísimas gracias. Al principio nadie le creía, pero consiguió encontrar un reumatólogo que había tenido un paciente de avanzada edad con Alzheimer. Doctor, me han aconsejado que le llamara porque lleva muchos años ejerciendo como reumatólogo. ¿Tiene algunos casos de este tipo? ¿O tiene algún informe sobre ello? Siguió sin obtener resultado, pero también sabía que sus colegas no se tomarían en serio una encuesta telefónica. Necesitaba informes clínicos. Tenía que encontrar a un médico que hablase en sus informes sobre pacientes con enfermedades reumáticas que sufrían otras enfermedades. Finalmente tuvo suerte. ¿Tiene informes? Eso es estupendo. Muchísimas gracias. Me pondré en contacto con usted pronto. En ese momento surgió la posibilidad de examinar a un grupo de pacientes con reuma y con Alzheimer que habían tomado antiinflamatorios y podíamos comprobar cómo habían desarrollado esta enfermedad. Y pudimos comprobar que los antiinflamatorios funcionaban. Puede que no sea muy agradable padecer artritis reumatoide, pero la medicación protegerá tu cerebro. Esta investigación tuvo una gran repercusión entre la comunidad científica. ¿Podrían unos medicamentos tan económicos y asequibles como el ibuprofeno y el diclofenaco frenar el Alzheimer? Hace falta investigar más, pero Pat McGeer es optimista.
Esto es una luz de esperanza para la gente. Pero la pregunta que surge ahora es, ¿la gente que no sufre artritis reumatoide debería tomar antiinflamatorios como prevención? Y basándonos en lo que conocemos sobre el cerebro y lo que hemos observado a nivel epidemiológico, mi conclusión es que obviamente sí. Lo que Pat McGeer no sabe es qué antiinflamatorio y qué dosis recomendar. Los medicamentos como el ibuprofeno han sido probados ahora en ratones como tratamiento para el Alzheimer, pero no ha habido ensayos clínicos a largo plazo. Pat McGeer no ha conseguido los fondos necesarios para realizar su investigación. No hay una sola empresa en todo el mundo interesada en invertir en sus estudios. La razón fundamental es que si se utilizan medicamentos ya conocidos, la patente es la misma y eso disminuye los beneficios de las farmacéuticas de manera muy ostensible. Las primeras pruebas con animales demuestran que los avances podrían ser importantes. Investigadores alemanes de la Universidad de Münster han estado mezclando ibuprofeno con la comida de los ratones. Sus ratones de Alzheimer modificados genéticamente. Esto es una prueba de memoria en la que el ratón debe de encontrar una plataforma en el agua. El ratón sin duda lo hizo mejor después de que le suministraran un antiinflamatorio. Pero la industria farmacéutica prefiere no desarrollar una medicación para el Alzheimer basada en los resultados de este estudio. No les interesa. Mientras tanto, la industria está invirtiendo millones en la clínica universitaria Charité en Berlín. La clínica participa en un proceso de investigación médico que realiza la compañía farmacéutica norteamericana Wyeth. La unidad de psiquiatría de la clínica Charité ha seleccionado a un grupo de pacientes con Alzheimer para someterles a un estudio. Se les suministrará un nuevo tipo de medicación. Se trata de una vacuna contra las placas del Alzheimer, esos depósitos que según las teorías convencionales provocan la enfermedad. La vacuna supuestamente provocará en el cuerpo una respuesta inmune a las placas. Posteriormente, el sistema inmune de los pacientes se liberará de las placas en el cerebro. Pero durante este proceso existirán riesgos. No se trata de inmunizar al cuerpo contra un patógeno extraño, sino contra algo producido por él mismo. Si la respuesta inmune es demasiado fuerte, podría ser algo parecido a una reacción alérgica grave. Las terapias inmunológicas siempre conllevan el riesgo de que, con la respuesta inmune, puedan ocurrir cosas con las que nadie había contado previamente. Por otro lado, existe un gran número de experimentos con animales y con personas cuyos resultados demuestran que el riesgo que corre cualquiera sometiéndose a la inmunización contra el Alzheimer es aceptable en términos médicos. ¿Un riesgo aceptable? En 2002, científicos suizos fueron los primeros en probar un medicamento similar contra las placas. Pero el experimento de inmunización tuvo que ser suspendido. De los 300 pacientes, 15 sufrieron una inflamación del cerebro que puso en riesgo sus vidas. Evidentemente, su respuesta inmune fue muy fuerte. Para 2 de ellos, la ayuda llegó demasiado tarde. La vacuna para el nuevo experimento ha sido modificada y sintetizada de nuevo, pero eso no ha tranquilizado a los críticos. Se entra en un territorio sobre el que no tenemos el suficiente conocimiento para saber cómo conseguir que funcione algo así. Si se pudiera lograr que funcionara, eso sería un avance espectacular. Pero como le ocurría al aprendiz de brujo, si las personas que llevan a cabo esto no respetan las advertencias y no entienden las consecuencias que puede haber, mucha gente puede salir perjudicada. Estamos hablando de administrar un medicamento o una sustancia que puede afectar al cerebro. No es lo mismo que tomarse una pastilla contra las alucinaciones cuando se padece esquizofrenia. Estamos hablando de tomarse una pastilla o ponerse una inyección cuando no se tiene ningún síntoma. Y de hecho, una vacuna o pastilla para que detenga las placas u ovillos es probable que sea mucho más efectiva si se toma durante años, si no décadas, antes de que aparezcan los síntomas del Alzheimer.
La esperanza de controlar el Alzheimer no está en el tratamiento. Nos encantaría conseguir uno mejor, pero la esperanza está realmente en prevenir. Hay que hacerlo antes de que se produzca el daño cerebral. Los investigadores del Charité estuvieron de acuerdo en dejar que los pacientes que participaban en este experimento de inmunización dieran su opinión en este documental, pero poco después de empezar a grabar, retiraron su consentimiento. ¿Qué tiene que decir al respecto el jefe de la investigación, Matías Ripe, ante la cámara? ¿Qué tiene que decir sobre el hecho de que el estudio de las monjas y otras investigaciones siembren dudas sobre la teoría de las placas? Y es más, ¿por qué está vacunando contra las placas? El profesor Riepe nos dio sus respuestas, pero posteriormente nos prohibió que las emitiéramos. Una posible explicación a este secretismo puede que se encuentre en este fax. Wyeth, el fabricante de la vacuna, se lo envió al científico jefe del estudio poco antes de grabar su intervención en el documental. En él dice textualmente: declaraciones y comentarios a terceras partes, incluidos los medios, solo podrán hacerse después de un acuerdo previo con Wyeth. Parece que alguien tiene miedo a las preguntas comprometidas, ya que el desarrollo de esta cara vacuna tiene que quedar amortizada lo antes posible. Las empresas farmacéuticas no quieren que se utilicen medicamentos ya patentados, aunque pudieran ser más eficaces. Se hacen ensayos clínicos con medicamentos que llegan a ser muy caros. Si dependes de empresas cuyo objetivo es ganar dinero, prefieren que se hagan estudios con medicamentos nuevos. De esta manera obtienen mayores beneficios. Muchos de los medicamentos ya patentados son mejores. ¿Y por qué son desechados? La razón es porque son demasiado baratos. Es una explicación muy simple. Martina está tomando una medicación experimental contra el Alzheimer. Su memoria y concentración han mejorado temporalmente. Pero sus pastillas no combaten la inflamación, la cual, según la investigación de Pat McGeer, es una de las causas de la demencia. E incluso si esta inmunización lograra funcionar, para Martina la solución llegaría demasiado tarde. Hay más de 3 millones de enfermos de Alzheimer en Europa esperando un medicamento que pueda ayudarles a combatir su enfermedad. Muchos de ellos solo quieren que la industria farmacéutica deje de ignorar algunas investigaciones que podrían descifrar el misterio del Alzheimer.